1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 11. 1 Corintios 15, 1 al 11 es la escritura para esta mañana. 1 Corintios 15, del 1 al 11. Esta es la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Hace unos momentos estábamos cantando ese canto, Anciano de días, Anciano de días. Bendición y honra, el poder, la fortaleza sean al Anciano de días. Toda lengua se postrará ante ti y adorará. ¿Qué significa eso? Es eso de anciano de días. El libro de Daniel, el profeta Daniel tiene una visión en el capítulo 7. El capítulo 7 ve la visión de los reinos de este mundo como una bestia que Dios destruye. Y ve un trono sentado y sobre el trono un anciano de muchos días. Un anciano cuyo reino no tiene fin. Un anciano que es soberano y dueño sobre toda la creación y sobre todos. Y este anciano ve venir a uno dice, semejante a un hijo de hombre, a quien le es dado el dominio, la fortaleza, la gloria, la honra. Su reino es un reino que no pasará, un reino que nunca terminará, un reino donde todos los reinos de este mundo serán simplemente un recuerdo, y su reino será para siempre. Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se amotinarán los reyes de la tierra contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. El que mora en los cielos se reirá. Cuando los reinos de este mundo se juntan para contradecir a Dios, para oponerse a Dios, para oponerse a su reino, ¿sabes qué hace Dios? Dios se ríe. Dios se ríe porque su reino es un reino que no pasará. El Señor Jesucristo mismo nos dijo que su reino ya ha comenzado, ya ha sido inaugurado. De hecho, cuando Jesús comenzó visitando aldea tras aldea, el Señor Jesús les decía, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio. El Evangelio es el mensaje que proclama las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. El día de hoy, hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa de nuestro ritmo regular de predicaciones. Hemos estado reflexionando en Génesis todo el mes de enero y de febrero, un poquito de marzo. El libro de Génesis, como esta invitación que Dios nos hace como iglesia para escoger la vida. Pero antes de ir adelante, es importante hacer una pausa por lo siguiente. Dios ha estado preparando a nuestra iglesia para ser una iglesia de multiplicadores de discípulos. Y los multiplicadores de discípulos son personas que dan vida. Pero tú y yo no podemos dar vida si no la hemos antes recibido. Para poder dar vida tenemos que tener vida y tenemos que tener salud. Si la salud espiritual de nuestra iglesia no está bien, ¿cómo vamos a ayudar a otros? Todo este tiempo en el libro de Génesis, la lección de Génesis es que el Dios que nos hizo es el Dios que nos ama, y el Dios que nos ama es el Dios que quiere darnos vida. Pero Dios nos la quiere dar no por obligación, sino como una invitación a una relación personal con Él. Y esta invitación es una invitación que depende de cómo recibimos su palabra, su mensaje.
Otra vez, Dios no nos va a obligar. Dios nos va a invitar. ¿Cómo respondemos a esa invitación? Bueno, Pablo en 1 Corintios 15 nos dice que el Evangelio es precisamente esta invitación que Dios nos da a una vida nueva, pero tiene que ser recibido por gracia, libremente, no por obligación. Y para poder ser recibido tiene que haber alguien que lo comparta. Y ese alguien somos tú y yo, para que el reino de Dios pueda extenderse, para que podamos ser parte de los planes que Dios tiene para nosotros. Tenemos que recibir y creer el mensaje de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Como iglesia, hermanos, Dios nos está preparando para ser un catalizador en un movimiento de iglesias que empujen la gran comisión. Una iglesia que seamos para toda nación y toda generación, que multiplique multiplicadores de discípulos. Pero comienza con cada uno de nosotros. Si cuando los discípulos se convierten en multiplicadores de discípulos, cada multiplicador de discípulos multiplica discípulos, como iglesias, al multiplicarnos, la pregunta es, ¿qué multiplican las iglesias? Más iglesias. Individualmente Dios nos ha llamado a reproducirnos uno a uno, pero también como iglesias Dios nos ha llamado a plantar iglesias una a una. Y me da tanto gusto comunicarle que Dios está preparando nuestra iglesia para hacer precisamente eso. Estuve leyendo hace poco un reporte de Barna que hizo hace casi más de 10 años del estado de evangelismo en los Estados Unidos. Y él reportaba que de los evangélicos nacidos de nuevos, 52% de ellos han compartido el evangelio por lo menos una vez el año pasado. Lo cual significa que el otro 48% son personas que no compartieron el evangelio en todo el año pasado. Casi 50% no comparten el evangelio casi nunca. Lo cual significa que de los que estamos aquí, por lo menos uno de dos comparte el evangelio de vez en cuando y otros nunca. Si vamos a ser una iglesia que escoja la vida, si vamos a ser una iglesia que dé vida, tenemos primero que recibir la vida que viene de Dios. Y si ya la tienes, la pregunta es, ¿por qué es si alguien que ya la tiene, por qué no es alguien que la comparta? A veces nos quedamos atorados en el proceso, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, el propósito de Dios es que nosotros nos convirtamos en personas fructíferas. Y ese fruto que honra a Dios, que da gloria a Dios, es la multiplicación de más personas que vivan la vida de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de eso vamos a hablar precisamente hoy. Vuelve conmigo 1 Corintios 15. Vamos a ver dónde comienza todo, cómo alcanzamos uno a uno en esta nueva vida que Dios nos ha llamado en la Gran Comisión. Es la pregunta del día de hoy. ¿Cómo hacemos del Evangelio de Cristo nuestra prioridad? En 1 Corintios 15, versículo del 1 al 11, Pablo le dice a la congregación de los Corintios que el Evangelio no es un accesorio espiritual, el Evangelio es una prioridad. Y cuando hablamos de evangelismo, a veces uno se pone nervioso y dice, ay, pastor, es que a mí eso, yo no sé cómo. Es que uno tiene que saber mucho, uno tiene que ir al seminario. No. El Evangelio de Cristo no es algo que usted necesite una maestría para poder compartirlo. Lo que usted necesita es personalmente haber recibido la vida de Dios. Usted no puede dar lo que no ha recibido, y como vamos a ver el día de hoy, el Evangelio es muy sencillo, tan sencillo que un niño pequeño lo puede recibir, lo puede creer, pero es profundo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, cada uno de nosotros. Y esta verdad del Evangelio es absolutamente esencial, no solamente para evitar ser condenados, sino para poder ser santificados cada día de nuestras vidas. El Evangelio no nomás es el comienzo, es el viaje y es el destino a donde vamos. El Evangelio es la vida de Dios en nuestra propia vida, como vamos a ver el día de hoy. Y cuando esta vida es prioridad en nosotros, entonces nos convertimos en una iglesia que puede multiplicarse. Ahora, antes de ir adelante, déjenme hacer un poquito de historia. Como iglesia, hemos pasado muchas cosas. Inglés, español. Acabamos de perder a nuestro hermano Robert hace pocos meses, que ha sido tan difícil. Pero Dios está trabajando. Dios está trabajando y nos está reunificando. Y luego, encima de todo, cambio de horario hoy, ¿verdad? No, pues así como. No se preocupe, nos vamos a acostumbrar. Ya los veo ahorita como que,
Estoy como venado, ¿verdad? En luces, no se preocupe. Y se va a poner mejor conforme vaya el semestre, se va a acostumbrar. ¿En serio? No, pero tengo que decirle eso. No, usted no se preocupe. Hay retos, pero Dios ha estado trabajando en nuestra iglesia para hacernos una iglesia que multiplique discípulos. Desde la pandemia, como iglesia empezamos a reinventarnos un poquito, redescubrir nuestro ADN. Usted ha visto este pequeño logotipo, ¿verdad? Por todos lados donde lo tenemos. Sí, ese logotipo no es un logotipo que hicimos de manera profesional. Es un logotipo que hicimos con un programa de diseño gráfico que es gratis. No es gran cosa, pero tiene mucho significado. De vez en cuando usted me ha oído compartir qué significa. Si usted tiene poco tiempo aquí, se lo voy a compartir una vez más, porque este pequeño logo captura lo que Dios ha estado haciendo con nuestra iglesia. Como iglesia, cada domingo hablamos de nuestra misión. Existimos para glorificar a Dios, multiplicando discípulos que inviten, bien importante, inviten a todos los pueblos a unirse a Jesucristo en un viaje de por vida que transforma vida y transforma vida. Ese viaje de por vida y esa transformación y esa dar vida son las tres prioridades de nuestra estrategia para formar discípulos y multiplicadores de discípulos. Nuestro compromiso de por vida con Dios, nuestro viaje de por vida, es el centro de nuestra adoración, un pacto en la sangre de Cristo, en el cuerpo de Cristo, obedeciendo a la palabra de Dios, adoración. Y luego este viaje que nos transforma en comunidad es discipulado. Discipulado es aprender la palabra de Dios, aprender a vivirla, no nada más saberla, aprender a obedecerla. Y luego cuando tú adoras a Dios, cuando estás siendo transformado a imagen de Cristo en comunidad, ahora esa transformación no es simplemente para nuestra comodidad, es para llevarlo a otros. Esa es misión. Entonces en este logotipo, si te fijas, es una pequeña cruz con una flechita. Siempre en esta cruz, esta esquina tiene un color diferente. ¿Qué significa eso? En Efesios, el apóstol Pablo habla de la iglesia como un edificio que se edifica donde Cristo es el cimiento. De hecho, Cristo es la piedra angular, la esquina principal de este edificio. Esta esquinita de otro color representa la presencia de Cristo en medio de nosotros. Adoramos al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Sin Cristo, nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, lo que le da a esta comunidad su significado y su sentido es la presencia de Cristo entre nosotros. Todo el resto de nosotros somos piedras vivas, edificados con Él como nuestra piedra angular. Cada una de esas esquinitas simboliza nuestro proceso de ser transformados a imagen de Cristo. Todavía no somos completamente como Él, pero cada día nos parecemos más a Él. Por eso un poquito de color diferente. Cuando tú y yo somos una comunidad que estamos centrados en Cristo, una comunidad cristocéntrica, eso muestra al mundo una comunidad con el mensaje de la cruz. Esto es lo que eso significa. Adoración y discipulado. Pero aquí viene lo interesante. Cuando tú y yo disfrutamos los beneficios de la presencia de Cristo entre nosotros, cuando tú y yo disfrutamos el regalo de la salvación, a veces nos quedamos cómodos en la comunidad donde Cristo vive. La cruz se convierte en un instrumento de adorno o de comodidad, y la cruz nunca fue eso. La cruz es el mensaje donde el que quiere seguir a Cristo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. ¿Seguirle a dónde? A donde ahora Cristo nos lleva. Esta flechita representa a Cristo formando esta comunidad cristocéntrica, pero ahora Cristo también llamándonos a llevar su mensaje a un mundo que sin Él se pierde. Fuera de nuestra comodidad, a la comunidad. Es precisamente el mensaje de la Gran Comisión. Cuando los 11 discípulos vinieron a encontrarse con el Cristo resucitado en Mateo 28, dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Cristo les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer, a guardar todo lo que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la Gran Comisión. Y eso es precisamente de lo que hablamos cuando decimos la misión de Cristo. ¿Cómo hacemos de la misión de Cristo entonces nuestra prioridad? Pablo nos va a decir que en el centro de esta misión hay un mensaje. Y ese mensaje es el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces vayan conmigo, 1 Corintios 15 de nuevo. En nuestra iglesia vamos a multiplicar multiplicadores de discípulos que adoren al Padre por medio del Hijo y del Espíritu Santo, que estén siendo transformados a imagen de Cristo y que lleven el mensaje de Cristo a aquellos que todavía no están aquí.
¿Cómo le vamos a hacer para convertirnos en esos misioneros, en esos mensajeros del Evangelio? Bueno, Pablo nos dice que el Evangelio de Cristo se convierte en nuestra prioridad cuando suceden tres cosas. La primera de ellas es esta: cuando valoramos la gracia que se nos ha dado. En otras palabras, cuando no podemos dar lo que no hemos recibido. Para dar vida, primero tenemos que recibir vida. Tenemos que valorar la gracia de Dios. Mira el versículo 1 y versículo 2 de nuevo, en 1 Corintios 15. Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pregunta: ¿a quién le está hablando Pablo en esta carta? A los corintios, ¿verdad? ¿Cómo les llama? Hermanos. Esta carta está dirigida a personas que ya han nacido de nuevo en la fe, han nacido de nuevo en la familia de Dios. Son hermanos y hermanas en Cristo. Lo que nos une como la familia de Dios es lo que Pablo menciona, dice, este mensaje del Evangelio que un día se les fue predicado. Evangelio significa las buenas noticias. Y el Evangelio, en Romanos capítulo 1, Pablo nos dice, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El mensaje de salvación vino al pueblo de Israel, pero se extendió por todo el mundo en la gran comisión, toda nación, toda generación. Y aquí el Evangelio le llegó a los corintios. ¿Quiénes eran los corintios? Los corintios eran personas que vivían en una ciudad donde Corinto era una de las ciudades más inmorales del mundo antiguo. Era como Las Vegas del día de hoy, la ciudad del pecado. Llena de inmoralidad, llena de cosas terribles. Era tan inmoral que los romanos decían, cuando veían a los corintios, no te juntes con ellos porque son de lo peor. Y los romanos no eran angelitos, pero los corintios eran una ciudad extremadamente depravada. Y aquí a esta ciudad es donde llegó el Evangelio de Cristo Jesús. Y Pablo les dice, hermanos, los declaro, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, que también recibisteis, en el cual perseveráis. Pablo, aunque ellos conocían ya el Evangelio, Pablo quería que recordaran de dónde lo sacó el Señor. Hazme una pausa. ¿Te acuerdas tú dónde estabas cuando Cristo te encontró con su mensaje del Evangelio? A lo mejor tú eres una persona muy religiosa. A lo mejor tú eres una persona que pensabas que ya la habías hecho. Como Saulo. Saulo, antes de conocer a Cristo, era un fariseo, una persona bien religiosa, una persona que perseguía a los creyentes en Cristo Jesús pensando que estaban mal. Él tenía mucha religión, pero no tenía una relación personal con Dios por medio de Cristo. Saulo estaba espiritualmente ciego. Tú puedes ser una persona religiosa con toda la religión del mundo y aún así estar perdido. O a lo mejor tú eres una persona que estabas en pecado hasta las chanclas y tú sabías que estabas mal. Inmoralidad, los vicios, el alcoholismo, las drogas. ¿Cómo te encontró Cristo Jesús? La realidad es que a todos nosotros en un tiempo vivíamos, como dice Efesios capítulo 2, en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo los deseos de la carne. Todos nosotros en algún momento estábamos perdidos sin Cristo. Y allí Cristo nos interceptó y Cristo nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Tú y yo no podemos olvidarnos de dónde nos sacó Cristo. Y este Evangelio, para ser fructífero, tiene que pasar por varias etapas. Primero, ahí en el versículo 1 dice, les recuerdo, hermanos, dice, les declaro el Evangelio que os he predicado. El Evangelio tiene que ser, para que sea creído, primero tiene que ser predicado. Y cuando tú escuchas la predicación del Evangelio, esta es una invitación. Mira la respuesta que Dios espera. Dice, en el cual también recibisteis. Para que el Evangelio nos salve, tiene que ser predicado y luego tiene que ser recibido. Eso es bien importante. A diferencia de la imposición religiosa de este mundo, el Evangelio no es una imposición, es una invitación. Y una invitación que Dios espera que tú y yo respondamos. Lo puedes rechazar o lo puedes recibir. Algunas veces en la iglesia oyes personas que te preguntan, oye, tú ya recibiste a Cristo, ya aceptaste a Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo vino a dar su vida por nosotros. Y porque Cristo dio su vida por nosotros, ahora nos ofrece la salvación como un regalo. Pero un regalo no es algo que podamos obligar a otros, ¿sí? Un regalo es algo que podemos dar gratuitamente y recibir gratuitamente. Pero no podemos obligar a nadie. Es por pura gracia. Entonces, cuando Dios nos invita a recibir su regalo,
Tú y yo podemos o recibirlo o rechazarlo. Y si lo recibimos, ¿qué pasa? En ese momento recibimos el regalo de la vida eterna. Tú me has oído muchas veces citar este versículo, Romanos 6:23, captura este mensaje de salvación. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el mensaje. Dios tiene un plan y ese plan es regalarnos la vida eterna. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibirlo? Cuando alguien lo recibe, en ese momento recibe la vida de Dios. Y después, ¿qué más dice Pablo? Dice, en el cual también perseveráis. Cuando una persona nace de nuevo en la fe, ahora tiene que perseverar, tiene que permanecer. Cuando tú te conviertes a Cristo, ahí comienza una batalla espiritual por el resto de tu caminar con Cristo. Si tú te regresas al mundo, si tú te apartas de Cristo en pecado, el enemigo sabe que puede neutralizarte. Pero si tú permaneces en Cristo, tú vas a crecer, madurar, fortalecerte y tú vas a dar fruto. El enemigo quiere cortar las plantas antes de que maduren para que no den más fruto. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Los diferentes retos de los terrenos. Hay quienes oyen la palabra pero no la entienden. Llega el enemigo y se roba lo que estuvo plantado. Hay otros que caen en un terreno superficial, se emocionan y después no tiene raíz, sale el sol, se quema. Cuando hay persecución, no dan fruto. Oye, fulano que decía muy bonito, no quería evangelizar, quería ser misionero, ¿desapareció? Nada. Persevera. Luego hay otros que caen. Pero cuando caen, ya hay alguien en ese terreno. Los espinos. Los espinos crecen y ahogan la palabra. Los espinos son la preocupación de este mundo. El engaño de las riquezas, crecen, ahogan la palabra, se hace infructuosa. No perseveran porque tiene tanta competencia que el reino de Dios no se convierte en su prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Jesús dice en Mateo. Todo lo demás será añadido. Pero cuando tú buscas este mundo primero, acabas perdiéndolo todo. Pablo dice, el evangelio tienes que recibirlo, tiene que ser predicado, tienes que recibirlo. Y ahora tienes que comprometerte en que en tu propia vida el evangelio es una prioridad, porque si no lo haces prioridad, se te va a olvidar. Se te va a olvidar y nada más, sí, yo ya creo en Cristo, pero me salvó Dios por gracia y ahora vivo por mis obras. Esa es una gran tragedia. Pablo dice, no se les olvide de dónde lo sacó el Señor. Recibimos el evangelio para toda la vida y para que nos transforme la vida. Primero, tenemos que valorar la gracia que se nos ha dado. El evangelio de Mateo y en los evangelios en general, hay muchas historias de cómo Cristo cambió la vida de personas. Una en particular me llama la atención. Jesús viene a cenar en la casa de un líder religioso, un fariseo. Y entra, y al entrar están los invitados y Jesús está ahí en la cena, y entra una mujer de mala reputación. Y la mujer se tira a los pies de Cristo y empieza a llorar sobre sus pies, y empieza a secar sus pies con sus cabellos. Jesús conoce nuestros pensamientos. Y allá está el fariseo viendo y está pensando, si supiera qué clase de mujer es esa y que le está tocando. ¿Qué profeta va a ser si supiera? Jesús conoce nuestro corazón. Jesús le dice, Simón, hazte una pregunta. Sí, maestro. Pregunta. Cuando yo aquí entré en tu casa, ¿cómo me recibiste? ¿Me saludaste? ¿Me diste beso? No. Esta mujer no ha dejado de besar mis pies desde que llegué. ¿Me ofreciste agua para lavarme los pies? Mínima hospitalidad. No, pues no. Esta mujer desde que llegué está llorando sobre mis pies y lo está secando con su cabello. Déjame preguntarte, Simón. Cuando una persona te debe mucho dinero y otra persona te debe poquito, si tú perdonas a esas dos, el que te debe mucho y el que te debe poco, si perdonas todo, ¿cuál de ellas crees que te va a amar más? No, pues el que perdone más. Jesús dice, ok. Esta mujer que está llorando, sí, tiene una deuda enorme, tiene muchos pecados, pero tiene fe. Yo te digo que sus pecados le son perdonados. Dice, al que mucho ama porque se le perdona mucho. El que poco ama porque se le perdona poco. Esta mujer ama mucho. Déjame preguntarte,
¿Cuánto te perdonó el Señor a ti y a mí? ¿Cuánto nos perdonó el Señor? Poco. Dios nos ha perdonado tanto. La pregunta es, ¿cuánto amamos? Compartir el Evangelio no es por obligación, no es por tradición, no es por religión, es por amor. Tú y yo compartimos la historia del perdón, de la misericordia de Dios. Cuando no teníamos nada, Él nos dio todo. Nos dio su propia vida. Y eso es lo que compartimos. Cuando vemos alrededor tanto dolor y tanto quebrantamiento, cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Y esa historia es la historia del perdón de Dios. ¿Te imaginas a esta mujer? Ahí están los evangelios, ¿verdad? Dios la puso en su palabra para que otros vean que nuestro Dios es un Dios que ama, que perdona y que por eso le amamos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús sabía exactamente quién era esta mujer. Le pudo haber dicho, no me toques. No. Jesús la recibió con gracia. Gracia es favor que no merecemos. Y Pablo está diciendo a los corintios, no se les olvide de dónde lo sacó Dios. ¿Cuánto amas tú? Bueno, si tú amas, ya dices, no, Señor, yo sí valoro y me acuerdo cuánto me has perdonado. Entonces, ¿ahora qué? Ya sabes cuánto vale la gracia de Dios en ti. Ahora, Dios quiere que nosotros nos convirtamos en dadores de vida cuando cada uno alcanzamos a otro más. Mira lo que dice en los versículos 3 al versículo 6. Versículos 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Por cierto, esa palabra primeramente no solamente es primero en orden, sino en prioridad. Como prioridad número uno, yo les he enseñado lo que recibí. Pablo se veía a sí mismo como un mayordomo, un administrador de la gracia de Dios. Tú no puedes dar lo que no te ha sido dado. Dios te ha confiado su mensaje de salvación, la llave que abre la puerta del cielo. Dice, yo les enseñé lo que recibí. ¿Y qué es este mensaje de salvación? Tiene un contenido específico. Dice, primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo, que fue sepultado. Tercero, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Número 4. Aquí en los versículos 3 al versículos 5 y 6 tienes el contenido de las buenas noticias de salvación. No es suficiente saberlas, hay que creerlas. Y no es suficiente creerlas. Por decir que creemos, hay que vivirlos. Los que realmente creen, lo viven. ¿Y qué es lo que uno cree y qué es lo que uno vive? Mira lo que dice Pablo, dice, es el Evangelio. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día y apareció a muchos. La muerte, sepultura, resurrección de Cristo y su resurrección corporal, visible y física son el corazón de todas las Escrituras. Todo el consejo de Dios, tu Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, son las promesas de salvación de Dios. Pero su promesa de salvación se cumple únicamente a través de Cristo Jesús, el Salvador. Cristo es salvación. Y el mensaje que está en el corazón de toda la Biblia es este. Toda la Biblia y toda la historia de la humanidad, Dios la ha permitido porque es a través de la muerte, sepultura, resurrección física y corporal de Cristo que Dios provee lo que puede perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva. ¿Qué significa esa muerte? Bueno, déjame explicártela. A lo mejor aquí hay alguien que nunca ha entendido qué significa eso. Yo tenía 14 años. Fui a la iglesia muchas veces. Yo sabía los cantos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, todo eso. Yo sabía que Cristo murió por nosotros. ¿Pero sabes qué es lo que yo no entendía? Que Cristo murió por mí. Y alguien me compartió este mensaje y me explicó qué significa. Cristo murió por nosotros porque tú y yo teníamos una deuda. Y esta deuda era nuestros pecados. Y la paga de nuestros pecados es muerte. Tú y yo merecíamos morir por nuestros pecados. Nuestros pecados nos separan de Dios. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 3, otra vez, versículo 23 en Romanos 3 dice, por cuando todos pecamos estamos separados de la gloria de Dios, destituidos. No alcanzamos la gloria de Dios. No calificamos para la gloria de Dios. Esa es la condición, es el problema donde estamos. Pecado que lleva a la muerte. Tú y yo merecemos morir.
Pero Dios por su amor nos amó tanto. ¿Sabes qué fue lo que Dios hizo? Dios envió a su Hijo y Jesús hizo lo siguiente. Jesús dijo, si tú lo pagas, eso es que tú te merezcas la muerte. Ponlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Jesús, Dios el Hijo, Él es vida, Él es el autor de la vida. Y sobre sí mismo Él llevó nuestra muerte en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Y aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Pablo nos dijo, es la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Quiero que pienses conmigo por un momento. Cuando Jesús está en la cruz, ese viernes de Semana Santa, ya viene, ¿verdad? Unos días. Ese viernes de Semana Santa, Él tiene un título en la cruz que dice, Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Y Jesús dice varias palabras, Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Varias palabras, tengo sed. Pero al final, antes de morir, Jesús dice las siguientes palabras. Dice, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa palabra consumado es una palabra que significa pagado completamente. El viernes, cuando Jesús muere, Jesús paga por nuestros pecados, pero también paga por el precio y el rescate de toda la creación. Romanos capítulo 8 dice que Dios quiere libertar la creación de la esclavitud y la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A Dios le importa la humanidad, le importa toda su creación. La sangre de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz es suficiente para pagar el precio que el pecado demanda, muerte. Pero quiero que pienses, la Biblia nos dice en el libro de Génesis que en 6 días Dios creó los cielos y la tierra. Lunes a viernes, 6 días. Y el séptimo día, cuando Dios terminó de crear, ¿qué fue lo que Dios hizo? Él reposó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus obras ya estaban terminadas. Piensa conmigo. Jesús en la cruz dice, terminado, completo es, pagado es. El séptimo día, el sábado, Jesús es sepultado. En el sepulcro Jesús no hace nada. ¿Sabes por qué? Porque su obra de salvación, el pago por nuestros pecados, es completo en la cruz. No le falta nada. Y porque Jesús pagó por nuestros pecados, el día de reposo Jesús proclama que su obra está concluida. Y ahora, cuando Jesús resucita el primer día de la semana, el domingo en la mañana, Jesús proclama que Él ha traído una vida con su resurrección que es más grande que el pecado de esta creación, una vida donde todos nosotros podemos vivir un nuevo comienzo por la victoria de Cristo en la cruz. Cuando Jesús resucita el domingo de resurrección, el primer día de la semana, Jesús viene a invitarnos y darnos un anticipo de la vida eterna que ahora nos ofrece empezando aquí. Tú y yo no tenemos que morir para ir al cielo simplemente, el cielo ya ha venido aquí. La vida eterna ha empezado cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios viene a vivir en ti y tú comienzas como una nueva creación. No más gobernado por el pecado, no más gobernado por la muerte, sino por la vida incorruptible de Cristo Jesús. Pablo dice que el poder mismo que levantó a Cristo Jesús entre los muertos es el poder que ahora vive en nosotros. Y ese es el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La pregunta es, ¿crees tú esto? Cuando Jesús muere, sepultado y resucita, sus discípulos estaban terriblemente decepcionados porque ellos pensaban que el reino de Dios iba a ver diferente. Primero Cristo vino a salvarnos. Jesús resucita y se aparece a ellos vivos. Y la pregunta es, ¿puedes creerlo? ¿Te acuerdas de Tomás? Nah, a mí me lo hicieron una vez, otra no, ya no. Si no lo veo, si no lo toco, Jesús se aparece. Dice, mira Tomás, ven. Pon tus dedos, mira a mi costado, yo soy. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás cae de rodillas a los pies de Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío. Cuando tú pones tu fe en Jesús como tu Salvador, tú pones toda tu confianza en Jesús como el que está a cargo de tu vida, como tu Dios, quien murió por ti y resucitó para perdonar tus pecados y darte una vida nueva. Esto es lo que los corintios habían creído. Cuando tú y yo recibimos la vida de Cristo, ahora la podemos compartir porque el mismo poder que resucitó de los muertos a Jesús ahora vive en ti, vive en mí. No compartimos el Evangelio porque nos falte algo, sino porque toda la vida de Dios está fluyendo y se desborda en nuestras propias vidas.
como en Salmo 23, mi copa está rebosando. Voy a compartirte algo brevemente. Entonces, la Biblia dice que cuando el Evangelio viene a nuestras vidas, cuando creemos que Cristo murió por nosotros, fue sepultado, resucitó, ahora en nuestras vidas empieza a manifestarse como esta nueva vida que compartimos. Y así es como multiplicamos discípulos. Y así es como las iglesias plantan iglesias. Al entrar, te dieron este pequeño paquete, ¿verdad? ¿Lo tienes? ¿Me lo puedes enseñar? No, normalmente te dan un boletín de oración que tiene las notas del mensaje, pero hoy te dieron otro par de cosas. Te voy a mostrar un video. Recibiendo saludos del pastor Fernando. Este pequeño folleto que tienes aquí es un folleto que nuestro comité de misiones ha estado trabajando por un año, más o menos año y medio. Hemos estado trabajando para establecer una alianza con la iglesia en México que pueda plantar una iglesia con un grupo no alcanzado en el estado de Oaxaca. En más o menos 3-4 semanas, nuestro director del comité de misiones, James, que trabaja con misiones y un servidor, vamos a ir a México, a un pueblo en Oaxaca que se llama Citlapegua. ¿Puede repetir conmigo? Citlapegua. Ah, usted sí puede porque habla español, ¿verdad? Es todo. Hubiera visto un servicio en inglés. Citlapegua. Vamos a ir a Citlapegua. Y ahí en Citlapegua vamos a conocer a la pareja de misioneros que usted ve aquí. Entonces, escuche al pastor Fernando que estuvo hace más o menos año y meses con nosotros contándonos de esto, cómo ahora se va a hacer realidad. Equipo, can you play the video, please? Hola, Bill, nos da mucho gusto saludarles, recordamos con cariño el tiempo que estuvimos allá con ustedes compartiendo y estamos prácticamente listos para recibir a Mike, a James y al pastor Miguel en este primer viaje de exploración a Oaxaca, para que conozcan un poco. Bueno, Oaxaca está al sureste de nuestro país, es un lugar muy rico en diversidad étnica. Tenemos muchos grupos, es el mayor concentración de grupos indígenas en México. Y bueno, ahí tenemos nosotros una familia, él se llama Antonio, Reina y el pequeño Samuel, pronto van a tener fotos de ellos, y ellos son misioneros nuestros que están trabajando en el pueblo de Citlapegua. Ellos viven en San Ildefonso. Y esta zona en la que ellos están trabajando se llama la zona de los Amatlanes. Hemos identificado a través de nuestros misioneros varios lugares donde el nombre de Cristo no se conoce. Hago un paréntesis. Aquí en México somos, bueno, la religión es católica, pero el Cristo del catolicismo en los pueblos no es el Cristo de la Biblia. Entonces necesitamos llevar el Evangelio ahí. Y entonces vamos a hacerlo a través de visitar Citlapegua. Hay un terreno que ya se ha conseguido para construir un edificio para la iglesia. Nos acercamos con la gente a través de el obsequio de lentes para vista cansada, algunos bastones para personas mayores y otro tipo de ayudas que hacen un puente con las personas. Y no siempre podemos predicar el Evangelio, pero nuestros misioneros hacen el trabajo fino porque están cada semana visitando a la gente y se apoyan de lo que hicimos para poder tener nuevos contactos, nuevas personas que muestran cierto interés y seguir trabajando ahí. La idea, con el favor de Dios, es plantar una iglesia evangélica autóctona propia del lugar en este 2025 con el trabajo de nuestros misioneros, el apoyo de Duncanville y el apoyo de Gracia. Entonces Dios está haciendo ahí algunas cosas hermosas. Hay algunos otros hermanos e iglesias que están orando mucho por esto, con la intención de que esto prospere para gloria de Dios y podamos ver el fruto del trabajo en este lugar. Así que será muy bueno esta primer visita de nuestros hermanos de equipo de Duncanville aquí en Oaxaca, y quedará la puerta abierta, yo me imagino, para que muchos de ustedes puedan visitarnos y conocer nuestra tierra y conocer a esta familia y el lugar donde se estará plantando esta iglesia local. Que Dios les bendiga y estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Hasta pronto.
Entonces la familia Martínez serán parte de los misioneros que apoyamos y de sus ofrendas para la ofrenda misionera anual que tomamos. Nuestra iglesia tiene 50% de los fondos que van a permitir que esta iglesia se plante. Vamos a ir a explorar y regresando le vamos a contar cómo está el asunto. Si algunos de ustedes quieren ir a viajes misioneros y apoyar con diferentes proyectos, va a haber oportunidad de llevar el Evangelio de Cristo. Pero Dios está utilizando nuestra iglesia para plantar iglesias, no solamente lejos, sino también cerca. Esta iniciativa lejos nos va a invitar a ir de regreso a lugares de donde a lo mejor nosotros somos. No está tan lejos y habla español, ¿verdad? Más fácil para nosotros. A veces los viajes se complican, pero si usted puede viajar, el Señor le permita ir, qué bendición será contar con usted. Pero no solamente eso, también cerca Dios nos ha permitido replantar ministerios en el nuevo campus de Faith. Pero aquí viene lo interesante, hermanos. ¿Cree usted que haya trabajo que hacer aquí cercano entre la comunidad hispana? No, ¿verdad? Ya alcanzamos a todos. Hispanos hay por todos lados. De hecho, el grupo hispano es la mayoría en Duncanville y en la ciudad de Dallas. Hay un montón de gente que alcanzar. ¿Cómo vamos a alcanzar nuestra Jerusalén? Y hasta lo último de la tierra al mismo tiempo. Esto me emociona mucho. Ahí en su paquete está esta tarjetita. ¿Me la puede mostrar? Si usted está el miércoles en la noche aquí, usted está orando por esta tarjetita. Esta tarjetita la llamamos la tarjeta de vida. Es una herramienta que hoy le quiero presentar. Esta tarjeta de vida es una herramienta que como iglesia vamos a empezar a utilizar para que el Evangelio alcance uno a uno. Cada uno de nosotros alcanzando a uno. Hace unos años Wagner hizo un estudio de evangelismo y descubrió que en las iglesias evangélicas, aquellos que se dicen nacidos de nuevos, 52% compartieron el Evangelio por lo menos una vez el año pasado. Una vez por lo menos el año pasado, 52%. La mayoría de nosotros, por lo menos una vez al año, compartimos. Pero 48% no ha compartido el Evangelio en un año o en mucho más o nunca. Casi 50% nunca comparte el Evangelio. Esa es una crisis. ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros alcanzara a otro uno a uno? Bueno, es el propósito de esta tarjeta. Esta tarjetita busca hacer de la misión de Cristo nuestra pasión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y la mayoría de las veces no compartimos el Evangelio porque nos da miedo o no sabemos qué decir o eso es extraño, es algo personal. Bueno, es personal porque tienes un Salvador personal. La gente necesita oír a Cristo de manera personal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa tarjeta tiene un código, un QR code que la gente puede escanear y hay un video evangelístico que lleva a una página donde el Evangelio claramente y sencillamente es compartido y la gente puede ver cómo conocer a Cristo. Pero esto tiene que ser entregado de manera personal. ¿Recuerda Pablo? El Evangelio que yo recibí, yo se los di. Y por cierto, del versículo 6 al versículo 11, Cristo apareció a muchos hermanos, a Cefas, a 500, a todos los apóstoles, y Pablo dice, y al último que le apareció fue a mí. Para que el Evangelio se haga realidad, tú tienes que encarnar el Evangelio, tienes que hacer que Cristo se haga presente de manera que la gente lo pueda recibir. Tan sencillo como una tarjeta. Yo de repente voy a almorzar aquí en citas o en restaurantes, aquí la familia la sacamos a comer. Y siempre hay un mesero o una mesera, ¿verdad?, que viene a atenderte. Lo que hemos estado haciendo últimamente es, cuando la mesera o el mesero venga, decirle, oiga, ahorita vamos a orar por nuestra comida. ¿Nos permite orar por usted? Y algunos de ellos dicen, no, por mí no. Ok, no hay problema. De todas maneras, ore por ellos, nomás no le diga, ¿verdad? Pero algunos dicen, sí, ore por mí. Por favor, ore por esto. Ok. Entonces, tan sencillo como esto, si sabe que voy a orar por usted. Pero, me gustaría también darle esta tarjetita. En esta tarjetita hay un video que habla acerca de la vida nueva que Cristo puede darnos. Hubo un tiempo en mi vida donde yo estaba perdido y Cristo me dio vida nueva. Espero que esto le sea de bendición. Y por cierto, del otro lado está mi nombre y si quiere mi teléfono o un correo electrónico. Si tú dices, no, el teléfono es muy personal, ok, váyase a Google, abra una cuenta que sea específicamente de correo electrónico para sus contactos evangelísticos y ponga esa dirección aquí para que usted vea si a alguien le cae la semilla, qué tal si da fruto y le contacta. Usted puede ayudarle a convertirse en un discípulo de Cristo. Entonces, deja usted su información y lo deja en las manos de Dios. Y adivine qué, el sembrador salió a sembrar. Usted siempre el mensaje del Evangelio, porque lo importante de esta herramienta, este ejercicio, es que
Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Si usted planta la semilla, Dios le va a dar el crecimiento y el fruto. Nuestro trabajo es plantar, nuestro trabajo es regar. Solo Dios da el crecimiento, y esta es la semilla del Evangelio. Así, hermanos, es como por último hacemos de su misión nuestra pasión. Cuando el Evangelio, de manera personal, podemos decir: no me avergüenzo del Evangelio. Otro hermano me dice: ¿sabes qué? Me da tanto gusto que hayan hecho esto, porque yo voy a la biblioteca seguido, saco libros y los regreso. Voy a poner una tarjetita en el libro. ¿Dónde acaben esas semillas? Yo no sé. Estaba orando el miércoles en nuestro grupo de estudio bíblico y he empezado a invitar a los hermanos allí a orar por esto. La hemos tenido desde hace una semana y media. Oremos. Este viernes fui a un funeral y en el funeral lo tenía en la bolsa y estaba orando. Y le digo a la viuda y a la familia: ¿me permite orar por usted? Sí, ¿cómo no? Entonces yo oro por ellos, y en ese momento, al estar orando, el Señor me recuerda: has estado orando por esta familia. ¿Cuándo, Señor? Si nos acabamos de conocer. Aquí en tu bolsa, ahí traía la tarjeta. Entonces la saqué y le digo: mire, mi nombre, mi teléfono, estoy a sus órdenes. Aquí hay un video de nueva vida. Sé que tiene tanto dolor ahorita, pero la muerte no es el fin. Cristo tiene nueva vida para usted y su familia. La señora lo agarró y me dice: muchas gracias, no sabe lo que eso significa. Yo no sé si lo vio, no me ha llamado, yo no sé lo que Dios va a hacer, pero mi trabajo es plantar las semillas. ¿Qué pasaría, hermanos, si los 130 que adoramos regularmente aquí en español, si los 600 y cacho que somos como iglesia, qué pasaría si cada uno alcanza a uno? Eso es lo que me emociona de ver. Entonces, para terminar, vamos a plantar con el favor de Dios una iglesia. Estamos renovando otro campus, estamos creciendo como iglesia, y cuando cada uno alcanza a uno, esto es lo que sucede. Si la misión de Dios se va a hacer realidad, hermanos, como iglesia, el Evangelio de Jesús debe convertirse en nuestra prioridad, uno a uno, uno a uno. Dios siempre da su provisión a quienes hacen del Evangelio su misión y su pasión. Me acompaña a orar, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre bendito, cada domingo que venimos aquí tenemos el privilegio de abrir tu palabra, de cantar, de orar, de venir a la mesa y recordar que tú has provisto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para limpiar nuestros pecados. Su sangre derramada nos reconcilió contigo, Padre. Nos justificaste por la fe en Cristo. Y ahora nos santificas. Este Evangelio que nos salvó cuando creímos, nos continúa salvando al decidir obedecerte y escoger tu palabra en la vida, Señor. Y Señor, ahora quiero orar por aquellos que aún no están aquí. Quiero orar por la familia Martínez, Señor, que tú vas a levantar en ese pequeño pueblo en Ciclapegua, Señor, para que te conozcan los que no han oído tu nombre. Señor, quiero orar por la comunidad hispana aquí en Duncanville, las ciudades alrededor. Que esas pequeñas tarjetas sean una presentación, Señor, que plante la semilla del Evangelio a través del buen testimonio de tu pueblo, Señor. Que cuando nos vean vivir para ti, Señor, otros anhelen tener la paz y el perdón que vean en nosotros, Señor. Así que levántanos como un pueblo, Señor, de misioneros, de multiplicadores, de discípulos. Señor Jesús, tú dijiste: así como el Padre te ha enviado, ahora tú nos has enviado. Llévanos, Señor, a llevar el mensaje de Cristo.